Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar de lo que son los indicadores de calidad en el laboratorio bioquímico. Esta charla está en el contexto de la reválida de mi especialidad. Mi nombre es Pablo Luján y soy especialista en gestión de calidad. Para realizar una introducción del tema es necesario hablar del concepto de calidad, ya que en sí este término es difícil de definirlo, dado que en sí es un atributo casi propio de cada persona. Es decir, para un paciente la visión de un servicio que esté asociado a una buena calidad del mismo estaría tal vez relacionado en el tiempo en el que se le realiza una extracción, si fue rápida. Para otro paciente puede ser quizás que en el momento de la extracción el profesional charle sobre varias circunstancias del contexto en sí, de por qué se realiza esa extracción. Desde el punto de vista del profesional podemos hablar que algo puede ser o podría ser considerado de buena calidad si el mismo estaría utilizando por ejemplo metodologías de última generación. No obstante, otro podría ser que esto también a su vez esté asociado a una aplicación de algunos criterios o algunos nuevos conceptos respecto a criterios diagnósticos, ¿sí? Entonces, como verán, existen diferentes visiones de cómo o cuándo un servicio podría tener una calidad buena. Aquí tenemos dos definiciones de que habla de la calidad, sobre todo en el contexto de la salud. Uno es de Donavedian y otro de Lafont, y de los cuales en sí ambos nos hablan un poco de maximizar o incrementar la probabilidad de que la información en sí que esté emitiendo el laboratorio tenga una aplicación inmediata a los fines prácticos, tanto como en el diagnóstico como en el seguimiento de alguna patología. Si verán, son muy similares, o hay algunos aspectos similares entre ambas definiciones, pero una más apunta a optimización más de recursos y otro basado fundamentalmente en llegar a la finalidad, que sería que esos resultados sirvan, o la información que estaríamos aportando sea aplicable al objetivo, que sería o bien un diagnóstico o alguna acción por parte del médico. El concepto ha evolucionado en el tiempo. Desde su inicio podemos estar hablando de algo simplemente que se refería a las cuestiones netamente analíticas dentro de las metodologías, pasando desde autocontrol, aseguramiento de calidad, hasta llegar a ampliar un poco el alcance y también introducir lo que son los procesos de apoyo del proceso principal, que apuntan ya a lo que es la gestión de calidad y calidad total. En los últimos tiempos la evolución o todo lleva apuntado a no solo ver cuándo o detectar algún problema dentro del proceso, sino ya evaluar el riesgo que suceda o no una situación. Y hoy en día, o lo que todo apuntaría, sobre todo en salud, es a llegar a modelos de excelencia en donde es una evolución aparte de lo que es el riesgo, que es decir, algo lo preventivo, sino evaluar ya el impacto de que algo sucediera de forma incorrecta. La calidad la podemos definir o situar en dos perspectivas. Uno es la que el paciente
debe recibir, es decir, cuál sería la necesidad que tiene un paciente cuando asiste al centro de salud, y otro es la que en sí el paciente espera, es decir, es una relación entre lo que debe recibir y lo que el paciente cree que necesita para ser considerado que ese servicio es de buena calidad. Obviamente la conjunción de estos dos conceptos va a mejorar la perspectiva que tiene ese individuo sobre el servicio que se está prestando. Muchas veces nosotros debemos conocer cuál es la calidad que es necesaria, justamente como hablamos, la que el paciente necesita o la que espera recibir, para poder nosotros realizar una programación, es decir, organizar el laboratorio y los procesos para que podamos cumplir con esa calidad. No obstante, normalmente también lo que nosotros programamos no siempre se cumple, y en la realidad debemos tener elementos que nos permitan darle una magnitud o evaluar cuál es en realidad la calidad que nosotros realizamos en nuestro laboratorio. Dentro de lo que es una organización, nosotros también como laboratorio podemos tener una misión, una visión, es decir, qué es lo que somos y a qué apuntamos, qué queremos ser. Esto generalmente está relacionado o en lineamientos de lo que son los objetivos. Los objetivos son van a estar plasmados justamente la misión y visión del laboratorio para poder mejorar o llegar a ese objetivo. Esto obviamente se aplica en todos los aspectos de lo que es el proceso en sí dentro del laboratorio, y nosotros tenemos que tener en claro muy bien lo que es o cómo se ejecuta un ciclo en donde debemos primero que nada analizar y ver cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes o la población donde el laboratorio está inmerso, cuáles son sus expectativas para poder así planificar y realizar esos procesos y así tener un mejor servicio. Una vez que tengamos claros cuáles son los puntos que vamos a identificar que podemos mejorar, esto va a llevar a todo un ciclo en donde sí o sí lo que se va a buscar es la mejora continua. Dentro de este concepto, ya lo hemos visto muchas veces o lo hemos escuchado seguramente, se encuentra el ciclo de Deming, o en realidad es de Shepard, en donde se habla de lo que es la planificación, la realización, el chequeo y nuevamente actuar en consecuencia. Esto es un círculo virtuoso en el cual, al aplicarlo en cada uno de los procesos, vamos a ir aumentando en lo que es el nivel de calidad, y esto va a hacer siempre o va a llegar a lo que es paso a paso un aumento de lo que es el nivel de calidad, tanto de lo que el laboratorio está proponiendo como por parte del paciente, cuál es su perspectiva sobre los servicios que estamos brindando. El concepto en sí, o generalmente cuando se implementa un sistema de gestión, estamos parados, como dicen, en la mitad del camino, en donde nosotros hemos realizado muchos de los procesos con eficacia, es decir, más allá del contexto, siempre hemos llegado a una situación dentro de los procesos en donde hemos llegado con éxito a ese objetivo, ¿sí? Entonces, más allá de medir los medios, porque muchas veces quizás tengamos que repetir o existen procesos que se repiten, que aún se pueden optimizar, en este punto es donde nosotros tratamos de controlar o pensamos que tenemos que controlar nuestro sistema y evitar cualquier o resolver cualquier falla que se haya producido. De aquí en adelante, la visión que tienen los sistemas de gestión son la de ser eficiente, es decir, lograr hacer las cosas con o de la forma mejor posible, pero teniendo en cuenta la relación con el recurso que se va a emplear para realizar
ese proceso en sí, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vemos que es necesario tener alguna herramienta para poder medir esta evolución de nuestro sistema y así llegar desde la eficiencia a la efectividad. Es decir, no solo llegar a hacer con éxito ese proceso, ese objetivo que tiene cada uno de los procesos, que en definitiva en lo que es laboratorio es la emisión del resultado, sino cuando llegamos ya a estos niveles de organización dentro de los sistemas de gestión, se apunta a lo que es, por ejemplo, los sistemas de calidad de mayor jerarquía, en donde uno apunta ya no solo a resolver fallas, sino a prevenirlas, ¿sí? Con lo que son, por ejemplo, la evaluación de riesgo. En este punto también podemos agregar que existen ya sistemas, o lo que apuntan son los sistemas de excelencia, por ejemplo el FQM en Europa. Estos tipos de sistemas llevan inclusive a una autoevaluación, es decir, no es necesario que una organización externa en sí al laboratorio produzca auditoría, sino que es el mismo laboratorio que se autocontrola, se autoaudita, ¿sí? Y inclusive, bueno, estos son conocidos algunos premios que se dan en Europa justamente a la excelencia. Esto es al día de hoy la evolución máxima de lo que son los sistemas de gestión, y que apunta principalmente, o cuando llegamos a este nivel de evolución, a evaluar lo que es la prevención de cualquier situación en nuestro proceso. Entonces, es necesario contar con alguna herramienta, como vimos anteriormente, que nos permita darle una dimensión a los procesos para obtener algo cuantificable o tener un elemento objetivo, o que mejor dicho tenga una objetividad independiente de quién lo está midiendo, ¿sí? Eso es lo que uno busca dentro de las características de estos elementos que son los indicadores. Casi resultaría obvio de tener que afirmar que un servicio que nosotros querramos proveer a nuestro paciente puede ser brindado dentro de ciertos límites de una calidad aceptable, con una cierta eficiencia, pero también se puede dar que en búsqueda de una forma desmedida de una eficiencia vaya en perjuicio de la calidad de nuestro servicio, y esto es importante tenerlo muy en claro, porque muchas veces, sobre todo en salud, es un bien muy preciado brindar un servicio de calidad, y que muchas veces casi tendríamos que decir no sería recomendable o casi indeseable este cambio de calidad por eficiencia dentro del proceso, porque lo que debe apuntar, sobre todo en salud, es a una calidad dentro de lo que los recursos que uno puede contar nos permita dar. Es decir, en definitiva, sería la optimización de nuestros recursos, tanto desde el punto de vista económico como la cantidad de personal o profesional que un laboratorio puede contar. Debemos tratar de asegurar esa optimización de esos recursos y lograr el mayor grado de calidad en ese contexto. Aquí les presento tres definiciones en sí de lo que podemos establecer que son los indicadores. Normalmente tenemos que hablar que estos elementos, o una herramienta que nos va a permitir o que pretende en realidad reflejar una cierta situación dentro de un proceso, es decir, mide quizás el grado o nivel con la cual una situación dada se va a manifestar dentro de lo que nosotros estamos realizando, de manera que podamos evaluar algún tipo de cambio que se desarrolle tanto en el concepto de tiempo como en el espacio. Es decir, un indicador va
o tenemos que darnos idea de que no es solo un objetivo dado, sino que tiene que estar contextualizado en un determinado tiempo o espacio para poder así establecer digamos una cuantificación que podamos a su vez asociarle una meta o un objetivo para así poder mejorarlo. Basado en esto, los indicadores tienen o deben tener ciertas funciones, o para qué servirían estos elementos, estas herramientas. Primero que nada van a proporcionar obviamente la base para lograr una supervisión y una evaluación del sistema, que es un poco lo que hemos mencionado. Nos va a permitir definir ciertas metas, que nos va a permitir conocer en qué medida se van a cumplir los objetivos que nosotros hemos hablado. Nos va a permitir establecer una cierta relación entre dos o más variables, que ya lo vamos a ver cuando lo formulemos, o cómo se hacen estos indicadores, y así asociarlos, y nos va a permitir describir mejor cómo estas herramientas nos van a ayudar a no solo a cuantificar un proceso, sino a que esa cuantificación nos va a permitir ver la evolución o la mejora o no de ese proceso. Un indicador puede ser netamente cualitativo o cuantitativo, y de los que entregan esa información cuantitativa son los que sobre todo nos va a permitir, o quizás los que nosotros mayormente conocemos, sobre todo en la fase analítica, nos va a permitir lograr una información más cuantitativa de cuánto es la mejora de periodo a periodo, y así quizás a nosotros nos facilita muchísimo más ese concepto de lo cuantitativo. Pero tanto cuantitativo o cualitativo, en ambos aspectos estos elementos nos permite brindar información a fin de siempre lograr la mejora continua dentro de los procesos que son o que ocurren dentro del laboratorio. ¿Qué características debiera tener un buen indicador? Primero que nada, tiene que ser objetivo, que ya lo hemos nombrado, es decir, tiene que ser totalmente independiente del modo en que el que está tomando o midiendo ese indicador lo considera, sea independiente del modo de pensar de la persona que lo está evaluando. Debe ser medible, y es más, diría medible objetivamente, es decir, que su cuantificación no debe estar influida por ningún interés particular de quien está tomando la medición del mismo. Debe ser relevante. Sí, es un concepto interesante en cuestión de que nosotros podemos quizás nombrar o poner en nuestros laboratorios muchísimos indicadores, pero es importante que sea relevante, porque a veces se eligen erróneamente algunos indicadores que quizás son más factibles de poderlos realizar o medir más que la relevancia, y a veces nos terminamos llenando de indicadores en los cuales nos va a llevar tiempo, recopilación de datos si no lo tenemos automatizado, y esto va a hacer que en realidad quizás con algún o en la selección de un mejor indicador sea o nos aporte información mucho más importante que quizás tener muchos otros indicadores que quizás la información que nos está entregando es de forma muy indirecta a lo que nosotros en realidad queremos saber. Obviamente también tiene que ser específico, esto es importante a la hora de generar o crear ese indicador. Debemos estar seguros de que lo que estamos midiendo es lo que realmente queremos y no estar sesgado o viciado por algún otro efecto de otro proceso, y que bueno, obviamente va a tener como conclusión quizás una idea errónea del proceso que nosotros estamos evaluando. Por último, tiene que ser práctico y económico, es decir, la practicidad es muy importante, porque si un indicador nos lleva mucho tiempo en cuestión de estar sumando muchos datos o de forma quizás manual,
esto nos va a llevar mucho tiempo y quizás la relevancia del mismo está muy asociado a este último punto. Que sea práctico y económico, obviamente, que no nos tenga un alto costo para el laboratorio, es fundamental para que ese indicador sea bueno en la implementación del proceso o en el laboratorio donde nosotros los queremos aplicar. También tiene que estar asociado a un plazo, es decir, este es otra característica que relaciona lo que es un indicador y no quizás a una estadística que nosotros podemos utilizar, que ya vamos a ver cuál es estrictamente la diferencia entre un buen indicador y, digamos, otros conceptos o visiones estadísticas sobre algunos elementos. Nosotros un indicador tiene que estar sí o sí asociado a un plazo de tiempo en donde nos permita ver el grado de si es un proyecto, en qué grado se va cumpliendo, si es algún dato sobre algún evento que sucede con cierta frecuencia dentro del laboratorio, en los procesos del laboratorio, nos va a permitir contextualizarlo con cierta frecuencia y así ver cuánto mejoramos periodo a periodo o cuánto empeoramos, ¿sí? Entonces asociarlo a un plazo, sea semanal, quincenal, mensual, nos va a dar una característica de ese indicador que nos va a permitir lograr en definitiva que sea medible y cuantificable. En sí, los indicadores de calidad ya hace tiempo que las normas lo han introducido como elemento muy importante y como evidencia de que estos son necesarios dentro de lo que son los sistemas de gestión, sea la norma ISO 15189 como la ISO 9000, en ciertos apartados ya están o expresamente solicita que el laboratorio que tenga un sistema de gestión debe establecer indicadores de calidad tanto para evaluación de procesos como de seguimiento, inclusive de desempeño, sobre todo en la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Bueno, en cuestión de lo que es la organización dentro de un laboratorio, podemos ver, este es un esquema muy general, lo que puede ser un laboratorio, desde lo que es la alta dirección hasta los procesos propiamente denominados estratégicos, como el proceso principal, que son los procesos operativos, y los diferentes procesos de soporte. En esto nosotros tenemos que evaluar cuál es el proceso que se produce en nuestro laboratorio a fin de poder tener la oportunidad de en algún punto ir generando indicadores que nos proveen información, desde el ingreso, por ejemplo, de pacientes, errores de transcripción de algún pedido médico. De la fase preanalítica podríamos hablar de algún indicador sobre la calidad de la muestra. Bueno, la parte analítica ya estamos todo más digamos relacionado con este punto, como puede ser un indicador de desempeño como el Six Sigma. Posanalítico podemos estar hablando de nuevamente errores de transferencia o una transcripción de resultados. Podemos estar hablando de si cumplimos no con los tiempos de respuesta que nosotros hemos prometido, si los TIT que hemos definido, a ver si los cumplimos, qué porcentaje de cumplimiento tenemos, si hay errores en la comunicación interna, si hemos también o cómo nos comunicamos con el paciente o el médico, tener algún tipo de encuesta de satisfacción por parte del cliente de los procesos, manejar también lo que es la gestión de reclamos, es decir, libre queja o no conformidades a partir de reclamos de nuestros pacientes, ¿sí? Tener algún tipo de indicador sobre los instrumentos, la calidad de los instrumentos, sobre stock, es decir, tener una idea de todos los procesos que se producen en un laboratorio nos va a ayudar a conocer cuáles son los puntos, si se quieren, más débiles dentro de nuestro proceso y
poder asignarle o establecer algún tipo de indicador que nos aporte información del proceso a fin de siempre mejorarlo. Existen diferentes tipos de indicadores según, por ejemplo, qué están midiendo, en qué punto, qué nivel interviene ese indicador. Los que más se utilizan son los indicadores por actividad, indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, es decir, según la función que tienen los mismos. Dentro de los de actividad, los que más se utilizan son, por ejemplo, indicadores de costos. Si estamos hablando, por ejemplo, que habíamos hablado de algún indicador en la parte de stock de reactivos, ¿sí? Podemos hablar de indicadores de cumplimiento de algún tipo de servicio, si por ejemplo de promesa, habíamos hablado si cumplimos con los tiempos de respuesta de los resultados. Indicador de calidad, podemos hablar, por ejemplo, del porcentaje de determinaciones que quedan excluidas del programa de control externo. Estos son otros tipos de indicadores que podemos utilizar en nuestro laboratorio. En cómo generar correctamente un indicador. Esto, bueno, es un ejemplo que me pareció interesante en cuáles serían las partes en las cuales nosotros tendríamos que digamos, contemplar a la hora de formular o diseñar un indicador. Primero que nada, nosotros tenemos que conocer qué es lo que vamos a medir, es decir, si es un porcentaje, una cantidad, el total de algo, ¿sí? Después establecer, bueno, sobre esa cantidad, qué es lo que vamos a estar evaluando, si son los pacientes, puede ser una cantidad de accidentes, total de servicios, y obviamente de esto tenemos que, sirve mucho de hacernos el ejercicio de darle alguna calificación, por ejemplo, cantidad de accidentes que ocurrieron, ¿sí? Ocurridos catastróficamente. Bueno, esto se habla más de una organización, total de servicios certificados satisfactoriamente, porcentaje de pacientes atendidos según planificación, ¿sí? Y después otro punto importante es esta última parte, en donde nosotros debemos situarlo y contextualizarlo al indicador, es decir, tenemos que dar una idea de lugar y tiempo. Entonces puede ser si es en tiempo, cuál es el porcentaje de pacientes atendidos según la planificación durante el año 2019, o también cuál fue el total de servicios certificados satisfactoriamente en el hospital XXX durante el año 2019. Como ven, este punto es crucial porque contextualiza tanto en tiempo o en lugar y tiempo. Esto es lo que diferencia una simple foto estadística de lo que es realmente un indicador, porque si usted formula de esta forma un indicador, podemos establecer periodo de tiempo y podemos colocar lo que es fundamental, que es una meta. Es decir, yo puedo decir o medir cuál es el porcentaje de pacientes atendidos según planificación, y para el año 2020 poner una meta superadora. Entonces yo ya tengo cuál fue la evaluación en el año 2019 y me puedo poner una meta para el 2020. Que esto es lo que diferencia, que muchas veces uno dice, por ejemplo, nosotros tenemos un indicador de la cantidad de camas que existe en un piso de un hospital, ¿sí? Eso es una foto, una estadística que nosotros vamos a ver, pero no está situado ni en tiempo, que nos va a permitir, si se quiere, lograr un objetivo dado. Simplemente es netamente descriptivo y no apunta a una mejora. Un indicador, entonces, como resumen, debe tener o ser contextualizado tanto en lugar o tiempo. Dentro de lo que son los sentidos que se llaman los indicadores, pueden ser los que se dicen de incrementar, mantener o disminuir. Es decir, nosotros podemos decir que necesitamos incrementar la capacitación de los profesionales. Podemos hablar que un indicador busca o está midiendo si se puede mantener la capacitación dentro de lo que es un proceso, o muchas veces lo que apunta
es a intentar disminuir, por ejemplo, si estamos hablando de accidentes cortopunzantes. Entonces, esto es lo que se habla cuando se dice de sentido de un indicador de calidad. Aquí les dejo un paper interesante que es del grupo de Mario Plevani y el doctor Giuseppe Lippi, donde ya en el año 2017 habían armado un grupo en la parte de laboratorio de la IFSC, donde exponía o intentaron estandarizar muchos indicadores que son interesantes. Si ustedes aquí les dejo, o lo pueden ver inclusive en la página de la IFSC, que nos muestran en las distintas etapas o las fases dentro del proceso del laboratorio y definen ellos o nos dan o nos permite ver cuáles son los indicadores más frecuentes que ellos observaron, ¿sí? Y inclusive lograron estandarizar el modo de recolección de los datos. Entonces es interesante, por ejemplo, en la fase preanalítica, muestras inadecuadas, es decir, cómo iban a medir o qué iban a definir como inadecuada, hemolizada, coagulada, inapropiado, el volumen, relación volumen-muestra, anticoagulante, es decir, si ustedes ven este trabajo, no solo les muestra cómo es la identificación o el nombre del indicador, sino que expresa cómo o cuál sería el criterio para contabilizar, por ejemplo, o a qué se consideraría una muestra inadecuada y en qué tiempo, ¿sí? Error de identificación de muestras, ¿sí? En la fase analítica están descritos 6 indicadores, en la fase postanalítica 11, por ejemplo, reporte incorrecto de resultados, ¿sí? Hay muchos que muchos laboratorios ya los deben estar utilizando, pero hay algunos que son interesantes y que quizás los puedan implementar. Aquí es en esta tabla, fíjense que habla nuevamente del indicador y nos muestra cómo puede ser expresado ese indicador y cómo lo podemos recolectar y con qué frecuencia también lo podemos informar, ¿sí? Entonces, como resumen de este tema, es importante tener alguna herramienta como son los indicadores que nos va a permitir seguir la evolución de lo que es la mejora continua en nuestro proceso, es decir, teniendo o diseñando correctamente un indicador con las características que hemos hablado, de objetividad, ¿sí? Todo esto nos va a permitir tener una herramienta, sobre todo que sea objetiva, porque esto nos ayuda a saber que lo que estamos midiendo o las acciones que nosotros estamos aplicando van a tener una respuesta en el proceso que nos va a permitir ir mejorándolo, y obviamente esto va a redundar en beneficio del paciente. Bueno, espero que toda esta información le haya sido útil y yo me despido y esperamos que nos podamos volver a ver muy pronto.